buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan, ¿sí? Soy ayudante de la cátedra, miembro de la unidad de anatomía por imágenes y estudiante también de la carrera de medicina. Hoy voy a dar una presentación, ¿sí? Sobre... tuvimos un pequeño problema con que me acabo de dar cuenta con la presentación. En realidad no es brazo, codo y antebrazo, es miembro superior 2, ¿sí? Entonces, es miembro superior 2, perdón. Miembro inferior 2, ¿sí? Vamos a dar la región del muslo, ¿ok? Perfecto, entonces comenzamos. Bien, perfecto. Algo les había preparado, ¿sí? Sobre las imágenes que vamos a ver ahora. Si bien vamos a ver muslo, ¿sí? La región del muslo y la región de la rodilla, vamos a hacer especial énfasis en la articulación de la rodilla, ¿sí? Entonces les preparé varias imágenes y les traje algo bastante que está bastante bueno, bastante dinámico, que es una secuencia de imágenes que es básicamente lo que se van a encontrar en el hospital, ¿sí? Eh, Cuando estén ejerciendo como médicos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco. Entonces me pareció que estaba buena la actividad, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar un poco sobre eso. Bien, perfecto. Aquí arrancamos con una radiografía, ¿sí? Tenemos una radiografía de incidencia antero-posterior de la región de la rodilla, perfecto. Igual cualquier cosa, ¿sí? Si tienen alguna duda, obviamente me escriben al chat y la resolvemos, perfecto. Entonces, yo tengo que hacia superior tengo el fémur, hacia inferior la tibia y el peroné, ¿sí? Esto es lateral y esto es medial. Siempre cuando yo vea el peroné voy a saber que estoy más hacia lateral. Ok, entonces, lo mismo de siempre que les decía en la presentación pasada, ¿sí? Siempre tenemos que fijarnos las siluetas. ¿Ok? En radiografía siempre vamos a hablar de radio lúcido o radio opaco, pero yo siempre me fijo siluetas, ¿sí? Me puedo fijar, por ejemplo, la silueta aquí del fémur, ¿sí? De las carillas articulares del fémur, y puedo fijarme en esta silueta que se ve un poco más radio opaca, ¿sí? Que tiene como la forma de una púa de guitarra más o menos, ¿sí? ¿La ven? Perfecto. ¿A qué hace referencia esto que estoy señalando? Mientras tanto, sigo hablando de otras cosas, pero escríbanme al chat a ver qué piensan. ¿Sí? Eh, de nuevo, puedo ver esta región que es más radiopaca, ¿sí? Que corresponde a la parte compacta del hueso. Luego hacia inferior me encuentro con esta estructura bastante grande, prominente, ¿sí? Que contacta, vemos que contacta con los dos cóndilos del fémur, ¿sí? Que es la tibia. Entonces, de nuevo, sigo estas siluetas, ¿sí? Sigo las siluetas, acá veo una línea que corresponde a parte de la superficie articular y fíjense que sigo viendo otra, ¿sí? Todo esto hace parte de la carilla articular para los cóndilos, ¿sí? Para los cóndilos del fémur, obviamente. Acá veo la carilla, digamos, el platillo tibial medial y de este lado el lateral, ¿sí? Obviamente van a contactar. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Siempre estas siluetas y no se olviden de mostrar la patela cuando les preguntemos en ese caso, ¿sí? Y luego tenemos la cabeza de el peroné, ¿sí? Que va a estar articulando con la tibia, pero no hace parte de la articulación de la rodilla, ¿sí? Cuidado con eso, ¿sí? El peroné no articula con el fémur, ¿sí? Solo articula con la tibia. Perfecto. Bien. Ahora, esto es un tipo de imagen que es la que básicamente se van a encontrar en el momento del examen, ¿sí? Y aquí tenemos un estudio especial, ¿sí? Aquí les puse el corte, perdón, la incidencia de los rayos, miren cómo la flecha muestra la incidencia, ¿sí? Y el grado de flexión de la articulación de la rodilla para obtener este corte. Fíjense la diferencia, ¿sí? Acá veo más excavado, ¿sí? El espacio entre los cóndilos del fémur. Hemos excavado los espacios entre los cóndilos del fémur, ¿sí? Es justamente por la incidencia. Y fíjense cómo veo aún mejor la silueta de lo que es la fíbula o lo que es la patela o la rótula, ¿sí?
De nuevo, sigo viendo las mismas estructuras que estaba viendo ahora, pero sepan que esto es un estudio especial donde puedo ver mejor el espacio entre los cóndilos y un poco mejor algunas otras estructuras. Bien, ok. Ahora pasemos con lo que les traía para que trabajáramos. Bien, entonces tenemos dos estudios. Vamos a comenzar por este, ¿sí? Acá tenemos la región que habíamos visto en el TP pasado, ¿sí? Aquí estamos en región de glúteo, ¿sí? En esta parte estamos viendo el glúteo. Aquí estamos viendo el coxal, ¿sí? Entonces, para que nos ubiquemos, ¿sí? Ven, estamos viendo lo que son crestas ilíacas, la parte del coxal. Y miren, yo hacia anterior, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior. Yo hacia anterior estoy viendo justamente una estructura que, a ver, ¿quién me dice que puede ser? ¿Sí? Veo una estructura insertándose, digamos, en el coxal, ¿sí? Ok, bien. Entonces, cualquier cosa me escriben en el chat. Bien, entonces, tengo esta estructura que, por ejemplo, miren esto. Yo aquí tengo una estructura redondeada, ósea, ¿sí? Que me hace pensar que es el fémur, ¿sí? Ok, a mí me pueden preguntar en el examen, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿O qué es esto? Y la verdad que es bastante complicado responder la pregunta a simple vista. Entonces, yo no podría saber la respuesta, pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo seguir la secuencia de imágenes, ¿sí? Entonces, cuando yo siga una secuencia, voy a encontrar estructuras que por ahí en un punto se me hacen difíciles, pero en otro se hacen un poco más fácil. Vamos a ver de qué estoy hablando. Entonces, me voy hacia superior, miren, me voy hacia superior, y me encuentro de nuevo con el coxal, ¿sí? Y yo veo esta estructura muscular que se inserta en la fosa, ¿sí? Se inserta en la parte anterior del coxal, ¿sí? Y yo sé que ahí se inserta el músculo ilíaco, que unido al psoas forman el músculo iliopsoas, ¿sí? Entonces, si yo me voy hacia inferior, sigo la estructura, la sigo en su secuencia de cortes, y cuando yo llegue a donde me habían preguntado, yo me voy a dar cuenta que esto es el iliopsoas, ¿sí? Esto es uno de los pequeños ejemplos y uno de los muchos ejemplos que pueden tener para encontrar estructuras. Que cuando ustedes les pregunten qué es esta estructura, no se manden a decir algo al azar, sino que sigan la secuencia, devuélvanse, vayan un poco más hacia inferior, un poco más hacia superior. Traten de buscar algo que les haga pensar, ¿sí? O algo que les haga estar seguras de lo que están viendo, ¿sí? Y no mandarse por mandarse y decir cualquier cosa. ¿Ok? Bien, entonces vamos un poco más hacia inferior, ¿sí? Me voy a encontrar la cabeza del fémur, ¿sí? Por acá voy a ver el trocánter, ¿sí? Del fémur. Y miren, si sigo descendiendo, me encuentro con ya parte de la... A ver si lo podemos ver mejor aquí. No sé por qué no lo tengo. Ok, no importa. Bien, entonces, yo sigo descendiendo, fíjense, ya veo un hueso que es más bien redondeado al corte axial, ¿sí? Entonces estoy en presencia de la diáfisis del, del fémur, ¿sí? Miren la gran masa muscular que lo rodea, ¿sí? Y algo que no nos dimos cuenta todavía, que si yo haciendo, ¿sí? Más o menos a este punto, ¿sí? Donde está la cabeza, me encuentro esta zona acá, donde veo bastante tejido adiposo, ¿sí? Bastante tejido adiposo que se ve hiperintenso, justamente como se ve este tejido adiposo en la región glútea. Miren que tiene el mismo color, por eso les digo que siempre comparen los colores y así se van a dar cuenta qué tipo de estructura están viendo, ¿sí? Entonces, todo esto es tejido adiposo en el espacio topográfico que es el triángulo femoral.
¿sí? Por lo tanto, yo sé que ahí hay vasos. Así que esta estructura, si yo la sigo, ¿sí? A donde venía, miren, me encuentro otra vez con la diáfisis, ¿se ven? ¿Sí? Ve que la flecha está señalando una estructura vascular. Ok, luego vamos a ver qué es. Entonces, yo sigo descendiendo, y miren, sigo viendo los vasos. Ok, sigo viendo los vasos, sigo descendiendo y miren cómo el hueso, me devuelvo, sigo descendiendo y miren cómo el hueso empieza a ensancharse. ¿Por qué se empieza a ensanchar? Porque empiezo a llegar a otra región importante, que es la región de la rodilla. ¿Ok? Me devuelvo. Y lo que quiero que vean es que los vasos femorales, ¿sí? están descendiendo por el conducto aductor. ¿Ok? Eso en algún punto va a estar tapado por un músculo hacia medial. Aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Es el músculo sartorio. ¿Ok? Aquí vemos el músculo cuádriceps femoral, que luego podemos fijarnos bien qué tipo de cabeza estamos viendo o qué vasto estamos viendo, ¿sí? Pero lo que quiero que se fijen es esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a verlo un poco más detallado, ¿sí? Y vamos a ver específicamente cómo se ve. Ok, entonces, sigo descendiendo, y yo sé desde la teoría, desde el libro, que esos vasos perforan un músculo, ¿sí? Y cuando lo perforan se hacen posteriores y van a llegar a otro espacio topográfico, que ¿cuál es? Aquí estoy en ese espacio topográfico. Siempre que ustedes vean estructuras vasculares en un lugar donde ustedes leyeron que hay un espacio topográfico, les va a hacer pensar que justamente es ese espacio, porque ven todo bastante rodeado por tejido adiposo. Miren cómo se ve el tejido adiposo en una resonancia, se ve hiperintenso, ¿sí? Bien, entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es esto. ¿Ven? Tengo dos vasos, arteria y vena, ¿sí? Sigo descendiendo y miren lo que pasa, ¿sí? Esa arteria y vena entran en el triángulo femoral, perdón, en la fosa poplitea, y la arteria que era lateral, ¿sí? Se va a hacer medial, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a ver la otra imagen que tengo preparada para esto. A ver, ahí estamos, ¿sí? Miren, vuelvo. Bien, entonces, miren lo que yo tengo acá, ¿sí? Tengo otro estudio dinámico donde yo voy a subir y voy a bajar, y fíjense acá cómo se va moviendo la línea dependiendo el corte en el que estoy, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bien, eso nos puede ayudar a ubicarnos más o menos dónde estamos haciendo el corte, ¿ok? Bien, entonces miren esto. En lo que podemos ver acá, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí la arteria, ¿sí? Tengo la arteria, esto sería conducto, el conducto de los vasos femorales, ¿sí? Que luego fíjense cuáles son las porciones. Entonces, miren los vasos, el trayecto que llevan. Se van haciendo cada vez más mediales, ¿sí? Y miren cómo la arteria pasa a ser el elemento más profundo cuando yo llego a la fosa poplitea. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, todo eso que el libro describe no es algo que se describe porque sí, no, en realidad está, ¿sí? Sepan que esto es un estudio de una persona viva, ¿sí? Y está ordenado de esa forma. Miren, arteria, vena. Miren cómo la arteria, que en este caso ya es arteria poplitea, empieza a hacerse más anterior a la vena, ¿sí? Y eso lo van a leer de esa forma. Ok. Ahora, podemos fijarnos en un montón de cosas más. Podemos ver estructuras óseas. Yo puedo ver esta estructura,
¿sí? Que si me la preguntan acá, de nuevo, vuelve a ser un poco complicado. Pero si yo lo sigo y lo sigo y lo sigo, ¿sí? Lo sigo, me doy cuenta que tiene esta forma, que hacia anterior tiene otra estructura ósea y que si sigo descendiendo me voy a encontrar con esto, ¿sí? Todo eso me hace pensar a mí que yo estoy en la región de la rodilla, ¿sí? Estoy en la región de la rodilla y que esto que yo estaba viendo acá efectivamente es la, la epífisis distal del fémur, ¿sí? Hacia anterior yo vuelvo a ver una estructura que tiene aproximadamente el mismo color, ¿sí? Entonces eso me va a hacer pensar que es hueso. Entonces cuando yo descienda, ¿sí? Cuando yo descienda me doy cuenta que esa estructura que está hacia anterior de los cóndilos del fémur es obviamente la rótula, ¿sí? O la patela. Perfecto. Miren cómo hacia posterior veo esta escotadura que se forma entre los dos cóndilos del fémur, ¿sí? Luego vamos a ver que aquí hay unos ligamentos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero me interesa principalmente que veamos las estructuras óseas. Ya vamos a ver ligamentos. Bien, otra cosa que quiero que se lleven. Siempre que ustedes vean una estructura hipointensa en una región que debería haber un tendón o un ligamento, efectivamente es un ligamento, ¿sí? Entonces los tendones o ligamentos suelen verse hipointensos. Entonces, yo sé que la región de la rodilla inferior a la patela, miren, aquí tengo la patela, ¿sí? Y si yo desciendo, aproximadamente en este corte voy a estar cortando un elemento que viene desde la patela hasta la tuberosidad de la tibia. ¿Qué es eso? Cuéntenme qué es eso. Bien. Entonces, esa estructura que estamos viendo es efectivamente el ligamento rotuliano, ¿sí? Miren cómo se ve hipointenso aquí hacia anterior. Bien, así vamos a ver un montón de otras estructuras. Luego las vamos a ver. Miren cómo cuando yo corto a nivel de los platillos tibiales, miren cómo empiezo a ver otra estructura en forma redondeada, una más chica, una más grande, ¿sí? Miren cómo se ven aquí perfectas, que corresponden a estructuras fibrocartilaginosas en la articulación de la rodilla. ¿Qué puede llegar a ser? Los meniscos, ¿sí? Estamos viendo los meniscos. Perfecto. Yo desciendo un poco más y miren que si desciendo un poco más en el corte, otro poco más, ya empiezo a cortar hueso, entonces eso que estaba viendo hipointenso desaparece, justamente porque estoy cortando hueso. Y miren, sigo viendo acá el ligamento rotuliano, miren cómo se ve hipointenso o negro, ¿sí? Perfecto. Miren, si sigo descendiendo, encuentro a al peroné, ¿sí? Entonces, cuando yo vea el peroné, efectivamente me doy cuenta que esto es lateral y esto es medial, ¿sí? Bien. Ok. Bueno, a ver. Vamos con esto, ¿sí? Que quería también que se llenen. Bien, vuelvo y soy reiterativo siempre con lo mismo. Siempre que ustedes vean este tipo de imágenes, que generalmente se las van a encontrar así en el examen, ¿sí? Ustedes van a encontrarse toda la placa con la secuencia de imágenes. Ustedes tienen que seguir una secuencia. Si no se la anotaron la clase anterior que di, bueno, se la van a anotar ahora. Siempre que ustedes vean la imagen, lo primero que van a hacer es identificar la región, ¿sí? Una vez que ustedes identifiquen la región, sea rodilla, codo, hombro, etcétera, etcétera, ¿sí? Después de que identifiquen la región, van a identificar el tipo de estudio. ¿Por qué? Porque si yo identifico que es una radiografía, voy a hablar de incidencia de los rayos, ¿sí? Entonces voy a hablar de anteroposterior, lateral, etcétera,
¿sí? Pero cuando yo identifique que es una tomografía, una resonancia, voy a hablar de cortes. Y ahí efectivamente voy a ver esta secuencia de cortes, ¿sí? Entonces vuelvo, región, luego tipo de estudio, luego identifico el corte, ¿sí? Cuando yo identifique el corte, tengo que identificar qué es anterior, qué es posterior, qué es superior y qué es inferior, ¿ok? Bien, entonces supongamos que identifico el corte. ¿Qué tipo de corte es este? A ver si alguien me lo dice, ¿sí? Mientras tanto, sigo hablando, ustedes me responden, ¿sí? Entonces, bien, me dicen corte sagital, perfecto, es un corte sagital. Entonces, cuando yo identifique el corte, lo que voy a identificar después es la secuencia de cortes. En este caso, si es un corte sagital, el corte puede ser muy lateral, puede ser muy medial o puede ser en la línea media de la rodilla. ¿Sí? En este caso estamos en la articulación de la rodilla. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago para identificar si estoy lateral o medial en la rodilla? ¿Qué identifico? Que ya se los venía diciendo desde antes. ¿Sí? Siempre tengo que identificar qué es lateral, qué es medial, qué es superior y qué es inferior. A ver. Tenemos un poco de delay, entonces por ahí se nos complica un poco. Pero bueno, trabajamos. Bien. Perfecto. Bien. El peroné es lateral, entonces yo voy a buscar el peroné. ¿Sí? Voy a buscar el peroné. Efectivamente, veo el peroné en este punto. A ver, pongo el puntero láser. Perfecto. ¿Sí? Aquí voy a ver el peroné. ¿Está bien? Entonces, cuando yo corto el peroné, miren, sigo la secuencia y miren, aquí veo la articulación tibioperonea proximal, ¿sí? Entonces, efectivamente, esto es más lateral, por lo tanto, esto va a ser más medial. Entonces ya identifiqué la secuencia de cortes. En este sentido, los cortes son de lateral a medial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, después de que identifiquen todo eso, ahora sí van a empezar con la descripción de estructuras óseas, ¿sí? Entonces, arrancan con la destrucción, con la descripción de estructuras óseas y después vamos a descripción de músculos y por último, por ejemplo, estructuras vasculonerviosas, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la secuencia que ustedes tienen que seguir. Perfecto. Entonces, vamos. Lateral, ¿sí? Veo el peroné. Perfecto, el peroné, ya empiezo a cortar un poco de tibia, ¿sí? Ya veo un poco la tibia. Miren, articulación tibioperonea proximal. Y miren que de nuevo empiezo a ver esta estructura un poco hipointensa, o no, bastante hipointensa, ¿sí? Veo posterior a esta una estructura que tiene el mismo color que esto que estoy viendo acá, por lo tanto infiero que si esto es hueso, entonces esto también es hueso, ¿sí? Aquí estoy viendo la rótula hacia anterior de la articulación de la rodilla, ¿sí? Por lo tanto, esto que estoy viendo hipointenso es el ligamento rotuliano, ¿sí? Miren, me voy un poco más hacia medial, corto efectivamente bien la rótula, veo todo lo que es la epífisis distal del fémur, ¿sí? Miren cómo veo las carrillas articulares, luego veo los platillos tibiales, ¿sí? Ya estoy viendo solo la tibia, ya dejo de ver el peroné, ¿sí? Continúo. Bien. Sigo cortando, sigo viendo la rótula, sigo viendo la tibia, ¿sí? Y miren que aquí ya dejo de ver los cóndilos. Miren, aquí veía bien el cóndilo, el cóndilo del fémur, en este caso sería el más medial, ¿sí? Y miren que aquí ya dejo de verlo, ¿ok? Miren, dejo de ver el cóndilo, dejo de ver el cóndilo. Ahora, vamos con estructuras blandas. Ya habíamos hablado del ligamento rotuliano, ¿sí? Yo sigo. Aquí estoy cortando
bien la articulación aproximadamente en la línea media. ¿Estamos? Entonces, si aquí estoy cortando bien en la línea media, no, perdón, la línea media no dije nada. Voy a encontrarme estas estructuras triangulares, una hacia posterior, mírenla, una hacia posterior y otra hacia anterior, que empiezo a ver ahí un poco, ¿sí? Aquí las veía bien. Estas estructuras hacen referencia a los meniscos, ¿sí? En este caso estoy viendo los meniscos, el menisco lateral, ¿ok? Menisco lateral, ¿ok? Lo sigo viendo, miren que se ven los meniscos bastante hipointensos. Acá estoy viendo los dos el menisco medial, ¿estamos? Ok, y siguiendo con estructuras blandas de la articulación de la rodilla, esto es clave, ¿sí? Pongan atención porque es clave también que se lo lleven. Puedo ver los ligamentos cruzados anterior y posterior, ¿sí? Ustedes se ponen a pensar en el nombre, ¿sí? Ligamento cruzado anterior y posterior. Esto es porque uno es anterior y el otro es posterior. Lo digo porque a veces se lo confunden, ¿sí? Y se ponen a pensar si es que es uno lateral y el otro es medial. No, se les dieron ese nombre porque uno se inserta hacia posterior y el otro se inserta hacia anterior con respecto a la tibia, ¿sí? Con respecto a la tibia. Entonces, vamos a fijarnos cuál se inserta posterior en la tibia, ¿sí? Yo tengo la tibia en este corte, ¿sí? Entonces, yo veo que hay una estructura hipointensa, por lo tanto infiero que puede ser un tendón o un ligamento, ¿sí? Una estructura hipointensa que viene desde posterior hacia anterior y veo cómo se inserta en el cóndilo del fémur, ¿sí? Efectivamente, este es el ligamento cruzado posterior. Mírenlo, aquí lo podemos ver súper bien, ¿sí? Ligamento cruzado posterior. ¿Por qué posterior? Porque se inserta, ¿sí?, en la porción más posterior del platillo tibial, ¿sí? Ahora, vamos a buscar el ligamento cruzado anterior. Miren, acá vemos que está insertado un poco más hacia anterior. Miren la disposición del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Se inserta en la tibia y en el cóndilo del fémur. ¿Estamos? Ok, bien. A ver qué más teníamos. Bien, entonces vamos con otro corte que les quería mostrar. Sí, bien. A ver. Teniendo un problemita, pero bueno, no pasa nada, seguimos. Ok, perfecto. Entonces, volvemos. Articulación de la rodilla, ¿sí? En este caso estábamos viendo, antes estábamos viendo este corte, ¿sí? Miren, estábamos viendo todo esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Les había mostrado el fémur, la tibia. Miren, aquí se ve el ligamento, el tendón común del cuádriceps, ¿sí? Y hacia acá el tendón, el ligamento rotuliano, ¿sí? Miren,
aquí se veían los ligamentos cruzados, ¿sí? Esto era lo que les estaba mostrando ahora, nada fuera de lo común. Entonces, ya habíamos visto el corte axial, ¿sí? Donde les había mostrado cómo se veía el ligamento rotuliano, aquí el ligamento rotuliano, los platillos tibiales, ¿sí? Ahora nos quedaba faltando este corte, ¿sí? A ver quién me dice qué tipo de corte estoy viendo acá. Ahí. Bueno. En este caso estoy viendo un corte coronal, ¿sí? Puedo ver exactamente lo mismo, ¿sí? Que estaba viendo en los otros cortes. Perfecto, ahí me dice Rocío un corte coronal. Puedo ver exactamente lo mismo, pero con una disposición un poco diferente. Miren estos triangulitos que yo veo acá, ¿sí? Miren, uno de cada lado, entre las dos carillas articulares, y es una estructura hipointensa. De nuevo, estructura hipointensa puede ser fibrocartílago, puede ser tejido fibroso, ¿sí? En este caso son los meniscos. Bien, entonces, miren dónde está la línea de corte, ¿sí? O sea que ahora estoy cortando bastante anterior a nivel de la rótula. Miren cómo veo la rótula, ¿sí? Y miren que hacia superior veo una estructura hipointensa y hacia inferior otra hipointensa. Entonces, hacia superior, miren, hacia superior estoy cortando el tendón común del cuádriceps, y hacia inferior empiezo a cortar ya un poco de lo que es el ligamento rotuliano. Bien, me voy más hacia anterior, miren aquí cómo veo el cuádriceps, ¿sí? Y aquí ya empiezo a cortar otras estructuras óseas, ¿sí? Que me hacen pensar que esto hacia superior es el fémur y que esta estructura hacia inferior es efectivamente la tibia. Miren, aquí me pueden preguntar qué es lateral y qué es medial. La verdad que podría hacerse un poco complicado. Entonces, ¿qué hago? Sigo la secuencia de imágenes y busco algo que me haga pensar que efectivamente algo es medial y algo es lateral, ¿sí? Vamos a hacer eso. A ver, voy a buscar, busco, sigo la secuencia, y miren, aquí me encontré esto. ¿Qué estructura es esta? A ver si alguien me dice qué es lo que estamos viendo acá. Miren, veo esto que dije que era la tibia, ¿sí? Y veo esta estructura. A ver quién me dice qué es. La tuberosidad de la tibia. No. En este caso, miren lo que estamos cortando. Miren. ¿Ven? ¿Ven? El peroné. ¿Sí? Ahí me dice Rocío el peroné. Miren. Sigo la secuencia. ¿Sí? Miren dónde estoy haciendo el corte. ¿Ven? En realidad estoy cortando un poco lo que es el peroné. ¿Sí? Por aquí lo estoy viendo. Me voy hacia anterior. Sigan esta línea. Me voy hacia anterior. Y miren. Veo esta estructura. ¿Sí? Ya veo algo más que parece una cabeza. Bien. Sigo y me doy cuenta que esto que yo les pregunté ahora está contactando de alguna forma con esta estructura que les dije que era la tibia, ¿sí? Entonces esta es la articulación tibio-peronea proximal, ¿sí? Ese es el razonamiento que ustedes tienen que hacer siempre. Cuando les pregunten qué es esta estructura, no se queden ahí en esa imagen, sino que busquen en toda la secuencia, ¿sí? En esa secuencia de imágenes busquen esa misma estructura para estar efectivamente de acuerdo con que están viendo, en este caso, el peroné, ¿sí? Bien. Miren, de nuevo. Veo lo que son los dos cóndilos del fémur. Miren cómo los veo acá, ¿sí? Cóndilos del fémur, los dos cóndilos del fémur. Y miren cómo sigo viendo esas estructuras triangulares que hacen referencia a los meniscos, ¿sí? Y miren cómo empiezo a ver un ligamento cruzado, ¿sí?
A ver, ¿quién me dice qué ligamento cruzado es este? Piensen dónde estoy haciendo el corte. ¿Sí? Siempre tienen que pensar eso. ¿Dónde estoy haciendo el corte? ¿Lo estoy haciendo anterior? Ok. ¿Lo estoy haciendo posterior? Ok. ¿Sí? Entonces, siempre háganse esa pregunta. Bien, me dice Rocío el posterior. Efectivamente, estamos viendo el ligamento cruzado posterior. ¿Por qué? ¿Qué me puede hacer también pensar que estoy viendo el ligamento cruzado posterior? Porque estoy viendo el cóndilo medial. Y yo sé desde la teoría que el ligamento cruzado posterior va de la porción posterior de la tibia y se inserta en el cóndilo medial, ¿sí?, del fémur. ¿Ok? Entonces, miren, cóndilo medial del fémur y miren cómo está yendo a insertarse el ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Bien. Vamos a la presentación. Bien. Entonces, hasta ahora vimos radiografía de rodilla, ¿sí? Vimos aproximadamente toda la región del muslo, ¿sí?, con los vasos que se podían ver, los huesos, la diáfisis, las dos epífisis del fémur, y le dimos bastante énfasis a la articulación de la rodilla. Es clave la articulación de la rodilla, reconocer los huesos, los tendones, los ligamentos, ¿sí? Es clave reconocer los ligamentos. Ah, algo que me había olvidado. A ver, esto. Ah, esperen. No, hacia abajo. Bueno, no, aquí no lo podemos ver. Ok, bueno, entonces, no siendo más, ¿sí? Eh, terminamos. Muchas gracias, ¿sí? Si hay alguna duda, consulta, la pueden hacer en este momento. Y si no, cualquier cosa vamos a estar enviando algunos mensajes por el grupo de difusión, ¿sí? Entonces tengan en cuenta el grupo de difusión de WAPI, ¿sí? Y vamos a estar contactándonos con ustedes por ahí. A ver, me preguntan en dónde se ubicarán los ligamentos alares. Ok, los ligamentos alares son algo que si ustedes intentan verlo en el atlas, ¿sí?, en el néter, no se los va a mostrar, ¿sí? Si los quieren ver, efectivamente hay un dibujo de Rubier que muestra los ligamentos alares. Es un poco más difícil verlos en imágenes, ¿sí? Igual sepan que no les van a preguntar los ligamentos alares en una imagen. Es un poco más difícil verlo, incluso en el preparado. Si alguien quiere verlo, googleelo, o en Rubier sé que hay un muy buen dibujo sobre ligamentos alares. Es más, Rubier los describe bastante bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Perfecto. A ver, esperamos unos segunditos más. Bueno, estamos. Hasta luego, muchas gracias.